Instituto de Ciencias Penales es un instituto que viene, por lo menos tiene medio siglo de existencia, que reúne académicos, investigadores en distintas áreas vinculadas con el campo penal, abogados penalistas, procesalistas y gente de las ciencias sociales vinculada con la criminología, que es una disciplina que estudia, una disciplina social que reúne al mismo tiempo sintetiza distintas corrientes y que estudia los procesos del delito y la respuesta al delito. En ese contexto yo soy criminólogo, psicólogo social de profesión, de formación básica, criminólogo en mis estudios posteriores. Y me dedico fundamentalmente al trabajo, a la investigación de campo, esencialmente investigación cualitativa, pero no exclusivamente. Hago etnografía en buena medida y he trabajado en temas como policía, políticas de seguridad, políticas de control, prisiones, mercados ilícitos, drogas, entre otros. Y desde un tiempo para acá, fundamentalmente he trabajado el tema de violencia intentando discutir la relación de la violencia con las economías ilícitas y con las economías de rentas desreguladas. En ese marco he tenido como varios proyectos de investigación, siempre con el sello etnográfico, en cárceles, con pandillas, grupos de jóvenes armados, en minas controladas por grupos criminales. Algo de eso voy a presentar en mi conferencia en el COLEF. Y desde hace un año, en el marco de esa línea de investigación, un proyecto en fronteras, particularmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre el Táchira, del lado venezolano, y el norte de Santander, del lado colombiano. Actualmente estoy realizando este proyecto de investigación. Es un proyecto que ya tiene un año, un proyecto que combina distintas aproximaciones metodológicas, pero cuyo centro es una investigación de orden cualitativa, con cierta vocación etnográfica. He pasado periodos de tiempo prolongados en la frontera, compartiendo la cotidianidad junto con el equipo de investigadores que trabaja conmigo, compartiendo la cotidianidad de la vida fronteriza en esta región entre el Táchira y el norte de Santander, particularmente en el conurbano Cúcuta, San Antonio de Ureña, que es quizás una de las fronteras más activas del continente. Si vale la comparación, sería una suerte de Tijuana, San Diego pequeña, más o menos 1 millón de personas entre estos 3 centros urbanos, pero es una frontera muy activa, donde llega a pasar cerca de 80.000 millones de dólares al año en los momentos de auge. Unas 50.000 personas cruzan la frontera todos los días. Es decir, una frontera muy, muy activa y con serios problemas de presencia de grupos criminales, grupos armados, actividades delictivas, tráfico, contrabando de distintas especies, particularmente de gasolina, tráfico ilegal de personas. Y mi investigación se ha centrado en describir cómo funciona y sobre todo en entender los cambios que ha operado en los grupos criminales y las prácticas ilícitas en esta frontera en los últimos años, a la vera de los cambios económicos, institucionales y demográficos que se han producido tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Este primer proyecto ya lo terminamos, estamos trabajando, ya tenemos un primer producto. En un momento espero presentárselo a la gente del COLEF. Y ya ahora en noviembre ampliamos esta investigación a otros tramos de la frontera entre Colombia y Venezuela, es lo que esperamos. Nuestro interés es descubrir cómo ha cambiado las dinámicas criminales en la frontera,
qué explica estos cambios, además qué factores estructurales, más allá de los cambios, permiten entender justamente la persistencia, reconociendo las mutaciones que puede tener, pero la persistencia de estas prácticas ilícitas. Que por cierto, según nuestros datos preliminares, se parecen en muchas situaciones fronterizas en otros lados del mundo, una débil presencia institucional, una erosión de la capacidad regulatoria del Estado, que oscila entre la ausencia y respuesta espasmódica, hiperreactiva, con militarización, coacción, etcétera, etcétera, que son igualmente ineficientes. Oportunidades ilícitas vinculadas con la renta que produce el paso de mercancía, de personas, de contrabando, etcétera, etcétera, transacciones entre ambos lados de la frontera. Y oportunidades para la impunidad. Son tres dimensiones que, de acuerdo con nuestros datos preliminares, pueden entender la persistencia de prácticas ilícitas en esta frontera entre Colombia y Venezuela. El caso venezolano es un caso que, bueno, más allá del dramatismo que seguramente la audiencia conoce, de la situación venezolana, más allá de la crisis que vive este país, mi país. En el caso venezolano, en esta relación entre desigualdad y violencia, resulta un caso paradójico. La mayor parte de los estudios señala que la violencia tiene una fuerte correlación con la desigualdad. Más que la pobreza, es la desigualdad la que genera violencia. Pues solamente veamos, aunque no se trata de violencia social, sino de protesta política, que en algún momento llega a tener ribetes violentos, pero esto no es lo que lo define. El caso de Chile, por ejemplo, pone sobre el tapete, regresa a su lugar central la discusión sobre la desigualdad de una sociedad muy rica, con superávit, con crecimiento económico, pero es una de las sociedades más desiguales del continente. Entonces, esta relación entre desigualdad y violencia que se ha probado en distintos lugares, que es una hipótesis fuerte dentro de las ciencias sociales, parece contradicha por las evidencias del caso venezolano, donde al menos en el periodo entre el año 2000 y el año 2013-2014, la desigualdad, junto con la pobreza, junto con otros déficits sociales, parece haber disminuido. La desigualdad pasa de 0.4 en el índice de Gini a 0.3. El índice de Gini es un índice que permite medir la desigualdad de acuerdo con la comparación entre los deciles que más ricos de la población y los deciles más pobres. Más cerca de cero, la desigualdad tiende a ser menor. Esto paradójicamente ocurre en un momento en que la violencia crece de manera sistemática. Esto ha dado lugar a reflotar hipótesis de orden cultural y moral sobre la violencia, tanto del lado de los discursos de la oposición como los discursos del gobierno. Se plantea que la violencia es responsabilidad más de un problema cultural o moral que de factores estructurales antes de esta evidencia. Lo que yo creo es que realmente, aun cuando ha disminuido o disminuyó hasta el año 2013, luego la crisis económica cambia las coordenadas de esta discusión, pero hasta el año 2013 parece claro la disminución de una desigualdad interclases, aumenta una desigualdad intraclase, marcado por aquellos grupos, aquellos sectores de las clases populares que tuvieron mejores condiciones para acceder a la renta, a la renta extraordinaria proveniente de los ingresos del petróleo que crecieron durante esa década, y a aquellos otros grupos que se quedaron rezagados, fundamentalmente jóvenes estructuralmente excluidos. Estas desigualdades dentro de la misma clase popular, dentro de la misma clase trabajadora, que podría incluso cruzar hasta una misma familia, donde el padre de pronto logra un empleo formal, logra mejorar sus ingresos, al menos en estos años a los que se refiere mi estudio, mientras el hijo nunca consigue trabajo estable. Estas desigualdades intraclase para mí explican la violencia. La violencia se convierte en un mecanismo de respuesta a la desigualdad y un mecanismo de gestión de capitales precarios. Es decir, ante la imposibilidad de lograr inclusión social,
de lograr mejoramiento de las condiciones de vida, ante la ausencia de capitales culturales que permitan la movilidad social, de redes sociales, capitales sociales que permitan inserción. La violencia se convierte en un mecanismo de gestión de capitales precarios, donde se moviliza la capacidad de ejercer violencia como una forma que genera estatus, reconocimiento entre los pares, donde se establecen vínculos sólidos entre muchachos armados que tienen muy pocas posibilidades de acceso a las oportunidades sociales que en estos años, en lo que me refiero, habían crecido, y que además permite acceso a bienes deseables a través del ejercicio de la violencia. Entonces, para mí la desigualdad sigue siendo una explicación fuerte en el caso de la violencia, y lo que en el fondo se plantea, esta discusión que plantea, es la limitación de las políticas de inclusión social basada en la distribución de la renta, el aumento del consumo, que ha sido una tentación de los gobiernos progresistas en la región, que no hacen cambios estructurales en las oportunidades, sobre todo para los segmentos de las poblaciones más excluidos, jóvenes de sectores populares, jóvenes varones de sectores populares que han sido excluidos de larga data, que no pudieron terminar la escuela, que nunca han conseguido un trabajo. Es decir, que aun cuando se mejore la distribución en términos de consumo, si no se abren oportunidades de inserción real, por ejemplo, empleo asequible a estos grupos sociales, la desigualdad y sus consecuencias, entre otras la violencia, persisten. Y creo que es un desafío para pensar las políticas redistributivas, las políticas de inclusión social en estos momentos de América Latina. Porque la otra cara de la moneda es que, en buena medida, estos gobiernos progresistas y sus políticas se han beneficiado de un aumento de los commodities, en el caso de Venezuela el petróleo, pero puede ser la soja, en el caso argentino, los productos agrícolas en buena parte de la región, productos mineros, que al caer todo este esfuerzo de inclusión que se hizo se desmorona, como es el caso de Venezuela, el caso dramático de Venezuela, que de haber conocido unos niveles de consumo inusitados en la historia, la caída de los precios de petróleo, entre otros factores, pero esencialmente esto, han contribuido con un acelerado empobrecimiento de la población. Entonces, además de tratar esta relación entre desigualdad y violencia a partir de datos cuantitativos, pero sobre todo a partir de una extensa investigación etnográfica en un barrio pobre con muchachos que participan en grupos armados y en una prisión controlada por los mismos presos, combinar entonces datos cuantitativos con datos cualitativos de campo, recolectados a través de una investigación etnográfica que pone en evidencia esta relación entre desigualdad y violencia, cómo continúa en países como Venezuela y en otros países de la región que aparentemente han mejorado sus índices sociales. Por otro lado, también apunta en el fondo a discutir los límites de las políticas ensayadas por los gobiernos progresistas durante estos años. Me invitaron a participar en un seminario sobre violencias y políticas de seguridad, junto con otra colega venezolana, Verónica Zubillaga, con que trabajamos juntos. Ahí presenté otra investigación que hice el año antepasado, sobre el efecto de las políticas de mano dura en 3 barrios de Caracas, como las políticas policiales, contrariamente a lo que se pretendía, más bien generan más violencia y generan incluso escalada en los niveles de organización y en la capacidad letal de los grupos criminales. Y bueno, en ese momento empezamos a estrechar vínculos con el equipo de investigadores del COLEF. Nos hemos intercambiado, sobre todo a partir de nuestro trabajo en la frontera colombo-venezolana. Incluso nos encontramos en campo en febrero. Estuvimos compartiendo. Fue un grupo del COLEF, incluyendo Alberto Hernández, estuvo en esta frontera, estuvimos compartiendo, visitando campo, viendo la realidad de la migración venezolana, que es una realidad dolorosa, masiva, en esta frontera. Y bueno, de allí viene esta relación, ahora está esta oportunidad. Me invitaron a ser comentarista de una investigación coordinada por
por Alexandra Bello y otros grupos de investigadores una investigación sobre seguridad humana en 3 casos, 3 ciudades, 3 comunidades mexicanas, 4 comunidades mexicanas originalmente. Me invitaron a ser comentarista de este trabajo y ahora voy a presentar esta investigación. Espero que en la medida que el COLEF es un referente para los investigadores sociales de todo el continente y en específico en estos temas que actualmente empiezan a tener muchísima centralidad, que es el tema de frontera e inmigración, y en el caso de Venezuela, que tiene de donde proviene la ola de migrantes más importante en la región, tiene evidentemente una relevancia ineludible que esta cooperación pueda profundizarse y pueda dar lugar a trabajos, intercambios, pensar proyectos comparativos, etcétera, etcétera.